Bueno, soy Aníbal Bacuy Lima, soy actualmente presidente y cofundador de Fundación Crea tu Espacio. Ya tengo como 14 años en el ámbito de la movilidad humana. En el año 2021, 2022 ha habido flujos bastante fuertes al exterior debido a la situación de crisis económica que ha vivido el país, como una especie de recesión. Efectivamente, la falta de empleo, de un empleo permanente, con todas las garantías que permita una salud y una vida plena por parte de las personas, sobre todo en jóvenes de 25 a 40 años. Entonces, digamos que un poquito esa es la variable. Y después del año 2022 hasta la fecha, los flujos migratorios han venido dependiendo la temporalidad en crecidas y descensos. La última crecida fue a inicios del 2025, antes de la posesión del presidente Donald Trump, donde la mayoría de la población ecuatoriana también tomó las rutas migratorias hacia los Estados Unidos para poder llegar antes de su presidencia. Y después del año 2025 ha habido flujos más descendentes, es decir, ha habido población ecuatoriana que ha viajado a ese país, pero que no ha reducido, es decir, están más invisibilizados en temas de movilidad humana. Ahí hay algo muy importante que debemos tomar en cuenta, y es que la zona de la SUAY o del Austro es una de las zonas que expulsa mayor población ecuatoriana hacia el exterior. Tomar en cuenta que a partir del año 2022, con la situación socioeconómica y política y de seguridad que vive nuestro país, los desplazamientos hacia el exterior, sobre todo Estados Unidos, se ha empezado a desarrollar también en zonas como la parte centro-norte del Ecuador y sobre todo en la parte de Pichincha, Esmeraldas, Pichincha y la zona amazónica, sobre todo en la parte alta como es Napo. Bueno, yo creo que la migración no tiene un efecto negativo en la población ecuatoriana y sobre todo en las familias y comunidades de donde fueron expulsadas, sino más bien tienen un efecto positivo, porque quienes han migrado, por lo general, siempre emiten remesas a sus familiares para temas de subsistencia en primer lugar, como por ejemplo temas educativos, temas de salud, temas alimentarios, temas de vestimenta. Y cuando ya tienen muchos más años, por ejemplo, más de 5 años, y ya tienen una estabilidad económica en Estados Unidos o en cualquier país donde han decidido emigrar, efectivamente ya empiezan a hacer ciertas inversiones dentro de sus lugares de origen, como por ejemplo compra de vehículos, adquisición, por ejemplo, de línea blanca. Finalmente, las remesas han cumplido un papel muy importante, no solo para las familias y las comunidades de los ecuatorianos que emiten estas remesas, sino también para la economía del país, porque esto aumenta el gasto corriente y común de la gente. Entonces, todas las remesas que llegan sirven para pagar deudas, para temas de servicios básicos, educación y algunos derechos que son sub- subvencionados con estas remesas. Entonces, digamos que el efecto ha sido positivo y las remesas han cumplido un papel muy importante. Bueno, ¿cuáles son los destinos favoritos de la población ecuatoriana? Depende mucho de los círculos o de los grupos o comunidades con las cuales se sienten identificados. Actualmente, si hablamos de flujos migratorios, sobre todo de la comunidad ecuatoriana, debemos tomar en cuenta que el mayor país o foco de atracción para nuestra población son los Estados Unidos. Primero, por los niveles de consumo; segundo, por el tema de los
altos índices de oportunidades que existen para la comunidad, sobre todo en trabajos de oficio como carpintería, albañilería, servicios, por ejemplo, de atención a adultos mayores y en otros servicios donde se requiere mano de comunidades de migrantes. Otro de los flujos que llama mucho la atención a los ecuatorianos, en menor medida, son los países europeos, sobre todo España, por el tema del lenguaje, y Italia, que tiene una similitud también con el lenguaje que nosotros utilizamos, como es el castellano. Los factores que influyen en las decisiones dependen mucho de cuál es la persona que va a realizar del núcleo familiar el proceso de migración. Cuando son hombres, por lo general van a Estados Unidos, pero cuando es una mujer, tiene mayor interés trasladarse hacia Europa por las oportunidades que tiene para cuidado a niños, adultos mayores, ser parte de esta estructura europea que carece de esa mano y necesita de esa mano femenina emigrante. Entonces depende mucho también de hacia dónde están direccionando su fuerza laboral. Muchos de los ecuatorianos también tienen títulos profesionales y a veces quieren ejercer o quieren incrementar su conocimiento académico en países en donde ellos pretenden establecerse y realizar su proyecto de vida. Entonces, varía mucho dependiendo de cuál es la persona del núcleo familiar que realiza este proceso de migración. Hay una particularidad que es importante resaltar, que es que estos flujos siguen siendo por mecanismos no regulares en pasos de tránsito que no están regularizados y que efectivamente se necesita de un coyote para poder realizar este proceso de traslado hacia el país de acogida, que es una de las variables que no ha cambiado durante estos últimos años, más bien ha aumentado. Más o menos un costo está entre los 15 y 20.000 dólares para una sola persona, pero esto tampoco garantiza que efectivamente su llegada a los Estados Unidos va a estar asegurada. Aún más cuando las redadas o la política antimigrante que está llevando a cabo Estados Unidos a través de la nueva administración Trump, efectivamente pone en mayor riesgo la estabilidad emocional, física y también económica de quienes migran a ese país. Por muchos factores. Hoy en día creo que el que más resalta es el tema de la seguridad. Las ciudades cada vez más tienen situaciones inseguras de robos, de hurtos, de situaciones que impiden el desarrollo normal de las actividades económicas de muchas personas y esto ha ocasionado desplazamientos forzados tanto a nivel interno como a nivel internacional. Otro de los factores es la falta de empleo, sobre todo para jóvenes profesionales en líneas que en muchas de las veces el mercado laboral ecuatoriano no puede absorber, sea porque no tienen plazas o sea porque la remuneración no es representativa para los profesionales. Otros desplazamientos son por reestructuración familiar o reunificación familiar. Finalmente, yo creo que también esta falta de visión o esta falta de conexión que tiene la academia con la demanda laboral de nuestro país y también la seguridad han influido mucho para que muchos de nuestros compatriotas salgan hacia el exterior en busca de medios de vida, seguridad, bienestar y sobre todo trabajo y remuneración adecuada.